¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El tema de los migrantes en Estados Unidos, las formas, las maneras, la estrategia de Trump, no es un asunto que podamos dejar de lado. Y vamos a platicar sobre el mismo con mi querido y admirado Jesús García, periodista, por supuesto, toda la extensión de la palabra, a quien le agradezco como siempre que nos acompañe. Mi querido Jesús, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tocayo? Un gusto saludarte. Muchas gracias, como siempre, estar aquí contigo. No, hombre, tocayo, gracias a ti. Oye, a ver, la estrategia del miedo de plano ya, en toda su extensión por parte de Donald Trump. Así es. Y eso tiene un fundamento, es decir, evidentemente, bueno, esta administración ha ido cambiando el discurso sobre los inmigrantes, principalmente los inmigrantes indocumentados, pero también lo ha extendido a otro tipo de inmigrantes, que eso es algo que no se había hecho, que es inmigrantes con permisos o protecciones provisionales. Hay diversos tipos de permisos o protecciones que los inmigrantes tienen, como es el TPS, como son algunos otros que se les llaman parole, que son perdones a la deportación, y que, bueno, los presidentes tienen incluso la venia, o sea, el poder ejecutivo para poder implementarlos. Esta administración no solamente quiere implementarlos, sino quiere quitarlos. Y además, pues también lo extiende a otro tipo de visas. Estamos viendo lo que ocurre con los estudiantes que se expresan en contra de, pues, lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Y defendiendo a los palestinos. Ese discurso es considerado prácticamente discurso de odio para la actual administración y se está persiguiendo a los estudiantes. Ya hemos perdido hasta este momento cuántos estudiantes se les ha revocado la visa, por ejemplo, pero el último reporte se hablaba de alrededor de 5,000 estudiantes que se les ha revocado la visa, porque hay un mix entre aquellos que se les ha revocado, otros que se les revocó, pero se les tuvieron que reintegrar debido justamente a demandas en el Congreso. Y también están aquellos inmigrantes que tienen incluso Green Card, que es el último paso, básicamente para lograr la ciudadanía. Los defensores de esa protección migratoria o quienes la promueven señalan que tener una green card es como ser prácticamente ciudadano estadounidense con la única, digamos, lo único que te faltaría es tener el derecho a votar, porque todavía no puedes votar porque no eres ciudadano, pero básicamente tienes todos los derechos que te cubren, incluso tienes posibilidades de solicitar ayudas sociales, por ejemplo, calificas para muchos programas que hay a nivel federal y que, bueno, ahora también se están recortando. Entonces, digamos que eso es lo que está implementando. Ahora, tiene su estrategia de deportación masiva, pero como no tiene suficientes recursos, lo que está buscando es implementar esta política de miedo para empujar a los inmigrantes a que se vayan. Es una estrategia establecida, obviamente ellos no la llaman política de miedo, ¿no? Pero ya se está estableciendo de esa forma. Pero hay dos frentes. La primera es que se está violando el debido proceso, es decir, todos los inmigrantes, sin importar si son indocumentados o no, tienen el derecho bajo la Constitución de los Estados Unidos a enfrentar un debido proceso ante un tribunal estadounidense, ya sea si es acusado por algún delito, si es señalado porque entró de manera como indocumentado en Estados Unidos, tiene que haber una decisión final de un juez para que esa persona pueda ser deportada. Eso no está ocurriendo. Entonces, evidentemente es una violación a la Constitución. Justamente publiqué una historia sobre eso, de cómo organizaciones civiles están señalando, pues, de que hay un problema serio en la violación a la Constitución y a las leyes estadounidenses. Tal es el problema que en su audiencia del día del martes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no pudo responder directamente si cualquier persona que vive en los Estados Unidos tiene derecho al debido proceso. O sea, no pudo responder con un sí o con un no. Debió haber sido un sí, por supuesto, debido justamente a lo que marca la Constitución. No importa de qué delito estés acusado. O sea, tienes que enfrentar ese proceso ante un tribunal. Se tiene que llevar el camino, digamos, para que se te haga la acusación formal. Si se te tiene que detener, pues te detendrán. Si deriva eso en tu deportación, pues lo derivará o lo que sea, pero el proceso tiene que seguirse de esa forma. Y no fue capaz de responderlo ante el Congreso. Evidentemente, pues le han llovido las críticas, pero pues no han sido suficientes para detener lo que está haciendo la administración Trump. Y por otro lado, tiene esta estrategia de empujar a los inmigrantes, primero exigirles que se registren en el sistema de servicios de inmigración, porque si no se registran, enfrentarán multas de hasta $5,000, por ejemplo. Y por otro lado, también, pues, utilizar una aplicación y aplicar para que puedan irse de manera voluntaria. Por cada día que ellos se queden en los Estados Unidos sin solicitar
la salida voluntaria les impondrían una multa de $1,000 por cada día. Imagínate una persona que decide quedarse cuánto tiempo, no sé, un mes, ¿no? Ya de cuánto dinero estamos hablando. Y ahora incluso les está ofreciendo $1,000 para aquellas personas que cuando lleguen al país de origen se les dará ese dinero. No, no sabemos cómo se puede rastrear porque además pues el gobierno está siendo muy opaco en mucha información. Eso es, digamos, el universo, la estrategia del miedo, acorralando a los inmigrantes, eh, cortándoles el paso en cuanto a los derechos, no dándoles oportunidad de reclamar ante los tribunales migratorios, que bueno, es un proceso que se tendría que seguir, pero, y también, pues sobre todo, y lo más preocupante es deportarlos a lugares donde no pertenecen, como lo estamos viendo a Secot, ahí en El Salvador, y próximamente quizás a Libia, por ejemplo, se reportó que pues existe ese plan de enviar a inmigrantes indocumentados de cualquier país a Libia. Imagínate nada más. Oye, esta postura, por ejemplo, que mencionas, Tocayo, que nos recuerda mucho a ese actuar que hubo en el régimen de Hitler a mediados del siglo pasado, en los 30, que era sacar a ciertos a ciudadanos que eran detenidos y demás, y sacarlos y llevarlos a zonas de guerra que estaban en ese momento destruidas o lo que fuera, o que no tenían esa capacidad para llevar a cabo procesos judiciales. Y parece que se replica, es decir, saco a personajes, ya lo vimos con El Salvador, ahora nos estás comentando otros puntos, en donde los migrantes quedan completamente desamparados ante este tipo de acciones jurídicas. Así es básicamente bloquearlos. Pasa en varios niveles. Por ejemplo, detienen a una persona que vive en Nueva York y lo mandan, por ejemplo, a una prisión en Texas. Estratégicamente para el Departamento de Seguridad Nacional eso es muy bueno porque obviamente saca a la persona de su comunidad, de donde tiene acceso a un equipo de defensa, a su familia. Ya desde ahí, de entrada, ya es un bloqueo a su defensa, digamos, para continuar el debido proceso, porque obviamente complica todo. Luego tienes el otro elemento de enviarlos a otro país donde justamente no solamente no tiene acceso a su familia, están completamente incomunicados. Su familia, pues la mayoría de las personas no pueden viajar y no se les permitiría incluso verlos en El Salvador. Incluso estamos viendo que es complicado para los congresistas que han estado yendo a El Salvador para tratar de encontrar pues algunos inmigrantes. Algunos ni siquiera se sabe cuál es la condición en la que están. Hay un caso muy fuerte de un maquillista que abiertamente es gay y lo mandan a una prisión en medio donde, pues bueno, hay muchos personajes, no digo que todos, pero sí hay muchos que pertenecieron a la pandilla MS-13, los Mara Salvatrucha, y que pues no son bastante homófobos, ¿no? Entonces no se sabe nada de este personaje, de este chico venezolano que estaba esperando, que hizo una petición de asilo y estaba esperando respuesta. Ese es otro problema, que incluso cuando tú ya tienes una petición aceptada, es decir, una solicitud que tú presentaste ante la autoridad migratoria, y está en proceso, no te pueden deportar porque tiene que haber una respuesta hacia esa, una respuesta final hacia esa petición. Y se están saltando ese paso. Entonces, evidentemente, eso es lo más preocupante y es lo que se está señalando mucho sobre la violación que se está haciendo a la Constitución en ese sentido. La Corte Suprema determinó justamente bajo el tema de la ley de enemigos extranjeros, que es con lo que están utilizando para deportar a los inmigrantes, ahora lo están tratando de cambiar, de modificarlo, porque lo quieren hacer a través del tema de seguridad nacional y a través del Departamento de Defensa. Es un tema, están, digamos, dándole la vuelta a la decisión de la Corte Suprema. Pero la Corte Suprema les dijo, pueden utilizar la ley de enemigos extranjeros, lo cual también ya es preocupante, ¿no? Porque algunos de los jueces, fue un debate muy, muy reñido. 5-4, cuatro jueces dijeron, es muy peligroso aplicar esa ley y permitir que eso aplique. Pero aún así, los jueces dijeron, pero tienes que darle oportunidad a los inmigrantes, a las personas bajo este proceso, a que sigan su proceso como corresponde ante los tribunales, justamente lo que yo les he explicado. Entonces, la administración Trump no lo está haciendo y eso es lo que justamente está desatando pues las alertas sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Oye, tocayo, ¿cómo se ha movido la población migrante hasta ahora? ¿Cómo se ha movido el migrante común, el que está, pues a final de cuentas tiene que salir a trabajar, tiene que moverse de alguna otra manera? ¿Qué tipo de respaldo ha tenido? Si ha habido algún tipo de respaldo por parte de las organizaciones civiles.
Hay mucho respaldo. Por fortuna es una de las cosas que yo destaco mucho. En Estados Unidos el movimiento de derechos civiles es muy fuerte y eso es una cosa que yo creo que en muchos países debería de tomarse como un modelo importante. Eh, una organización que es más, la más grande, sino la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, está al frente, digamos, defendiendo eh, peleando en tribunales, yendo a la Corte Suprema, etcétera. Hay otras organizaciones a un menor nivel. Hay coaliciones de organizaciones que trabajan en distintos niveles para ayudarles a obtener alguna protección migratoria, para ayudarles a evitar la deportación, para explicarles justamente cómo tienen que proteger a sus hijos, por ejemplo, si los hijos son estadounidenses y los padres son indocumentados, de cómo proteger sus propiedades. Hay una base, digamos, de apoyo muy fuerte, pero tiene sus limitantes, porque finalmente estas organizaciones hacen su labor de distribuir información, de ayudarlos en lo que más pueden en cuanto a acercarles, digamos, asesoría legal, pero no pueden intervenir, digamos, en una acción policíaca, en una acción de oficiales federales, porque eso evidentemente los llevaría a estar violando la ley y esas personas incluso podrían, por supuesto, enfrentar algún conflicto legal. Lo vimos con una jueza que pues está acusada. Me parece que esta semana va a estar al frente justamente de un juez, justamente por la acusación que enfrenta dos acusaciones, básicamente por defender a un inmigrante, por ocultarlo, cuando este inmigrante estaba enfrentando un proceso justamente en ese tribunal. Y también por decirle al inmigrante que iba a ser detenido por ICE. Entonces, detuvieron a la jueza, la dejaron ir después, pero enfrentará una acusación y es hasta 5 años de prisión. Entonces, estamos viendo que la situación es compleja. Las organizaciones obviamente están haciendo mucha labor también, digamos, explicando principalmente y yendo principalmente a tribunales, porque es la, digamos, como lo más importante y lo más lo efectivo que puede de algún modo cambiar la dirección que está teniendo el gobierno del presidente Trump en cuanto a sus acciones migratorias. Y se han logrado triunfos importantes. Y bueno, la semana que entra, la Corte Suprema va a determinar, bueno, va a escuchar, todavía no va a determinar, va a escuchar argumentos sobre la ciudadanía por nacimiento, por ejemplo, que se puede dar un giro también muy, muy importante en una decisión sobre si es correcta o no la orden ejecutiva del presidente Trump, en el sentido de decir, pues, no les vamos a dar la ciudadanía a cualquier persona que esté en Estados Unidos, solamente aquellos que son hijos de al menos el padre estadounidense, ¿no? O que sean personas con green card o ciudadanos naturalizados o nacidos en Estados Unidos. El resto no tienen derecho los hijos de esas personas a la ciudadanía, que es justamente lo que se debate. Sí, que también tiene un tufo muy, vamos a llamarlo así, neofascista en muchos aspectos. Oye, Racista se le ha calificado también, ¿eh? Porque mira, perdona que te no, interrumpa. adelante. Ahora justamente lo que están promoviendo es que ciertos grupos raciales, los blancos principalmente, se les pague $5,000 para que tengan hijos, ¿no? Porque son los grupos que están teniendo menos hijos. Entonces, esto es muy interesante de los tonos en que se está dando, digamos, se están promoviendo. Ya no es un asunto totalmente migratorio, es un asunto que está yendo hacia a otros recovecos, tocando el tema racial. Entonces, eso, obviamente, digamos, tras bambalinas, incluso hay muchos grupos de derechos civiles que no entienden cómo van a empezar a enfrentar este tipo de cosas, porque también, pues, no se había visto en Estados Unidos de esa forma, así, tan abierta además, ¿no? O sea, el gobierno estadounidense lo está marcando de una manera muy abierta. Sí, totalmente. Oye, y esto te marca, pues, hasta los principios y valores del trompismo, ¿no? Ofrecer dinero a los migrantes que se quieran ir, ofrecer a los anglosajones que tengan hijos, es decir, todo basado en una cuestión netamente monetaria. Así es, ya es una aplicación básicamente de coerción, ¿no? Ya no es un aspecto de que Estados Unidos estaba enfrentando un problema, que es algo que estuvieron difundiendo mucho durante la campaña, esta llamada invasión de los inmigrantes que nunca pudieron realmente demostrar, pero que siguen difundiendo también de que llegaron casi 20 millones de inmigrantes indocumentados a los Estados Unidos, lo cual no ha habido forma en que lo puedan demostrar como tal. Según los últimos reportes del Pew Research Center, que hace uno de los reportes sobre cuántos inmigrantes indocumentados hay, sí hubo un incremento, pero no fue un incremento, digamos, sustancial. Ahora,
Ahí hay que ver todavía porque faltaban datos el último año de la administración Biden, pero también hay que recordar que durante más de 6 meses la administración Biden prácticamente cerró la frontera y los números de encuentros entre inmigrantes con autoridades migratorias bajó considerablemente. Entonces, es parte de ese discurso que está teniendo y como bien dices, pues ahora está yendo, dando giros más bien como desesperados. Lo que estamos todavía esperando de algún modo es qué va a ocurrir con el presupuesto. Los congresistas republicanos están defendiendo un presupuesto multimillonario, 175 mil millones de dólares más o menos, solamente para la frontera, que además hay que recordar que se militarizó oficialmente, y también para deportaciones. Pero también hay una parte que es muy interesante. Hay otra cantidad similar que se enviaría al Departamento de Defensa para asuntos migratorios. Entonces, lo que se está viendo es que más bien habría casi un presupuesto de 340 mil millones de dólares para asuntos migratorios. Es un presupuesto que no se había visto nunca en cuanto a para ejercer el proceso de deportaciones, bueno, de detenciones y deportaciones para evitar, por ejemplo, el cruce en la frontera, etcétera. Digamos, todos los países tienen derecho de proteger su frontera como quieran, porque eso es la venia que tienen, pues, al ser países soberanos. México lo tiene igual y depende mucho las políticas que se estén establecidas en su constitución. Y en el caso de Estados Unidos es muy claro en ese sentido de que cada presidente puede establecer la política su fronteriza que convenga a los intereses del proyecto, digamos, de gobierno que está teniendo. Entonces, ahí no se puede hacer mucho porque evidentemente, pues, está aplicando una política que corresponde o va en línea con lo que quieren hacer en cuanto a la frontera, ¿no? Pero como bien señalas, pues la situación de hecho es muy compleja porque hay muchas partes que son realmente legales y que se pueden aplicar, entonces no hay muchas posibilidades de pelear sobre ciertas acciones que está tomando la actual administración, pero hay otras y la mayoría que pues están dándole la vuelta, digamos, a las leyes, ¿no? Oye, finalmente, tocayo, te hago la siguiente pregunta, porque obviamente vemos, pues, Trump, todo el ruido que genera él, sus secretarios de Estado y demás. Pero también hemos visto manifestaciones, como dices, hay una lucha civil importante. Estados Unidos está roto en este momento socialmente, es decir, está polarizado ya Estados Unidos como tal. Y si esto es así, ¿qué riesgo existe para la propia administración Trump? Fíjate que cuando fue la campaña se veía más dividido Estados Unidos que ahora. O sea, lo que ha hecho las acciones del presidente Trump dado el número de decepción. Justamente han salido últimas encuestas, nosotros también publicamos que la gente está muy decepcionada sobre lo que está ocurriendo. El nivel de aprobación del presidente es muy baja, no llega ni siquiera a al 50%, está al 47, 48%, es muy bajo. Es la más baja que ha obtenido un presidente en los primeros 100 días, incluso más baja que la que él registró en su primer periodo como presidente de los Estados Unidos. Entonces, la gente está muy desencantada. Obviamente, pues hay llamados a salir a las calles, a hacer protestas, la gente está saliendo, pero también tiene mucho miedo y sobre todo los inmigrantes. Por ejemplo, muchos me preguntaban, hay gente que me pregunta, ¿por qué los inmigrantes no están saliendo a las calles? Pues porque tienen miedo, porque no saben si van a regresar o no. Los niños incluso no están yendo a la escuela porque no porque sus padres no los quieran llevar, sino porque los niños tienen miedo de regresar y que sus papás no estén en casa, ¿no? Porque saben que son indocumentados. Entonces, hay una mezcla es complejo en cuanto a la movilización social, pero está aumentando. Vimos manifestaciones la semana pasada, justamente por el 1 de mayo, en todo el país, algunas pequeñas, unas mucho más grandes, por supuesto, incluyendo Nueva York, también en California hubo bastantes, Illinois fue muy grande, y hay una combinación en cuanto digamos, movimientos que se están sumando. No solamente es inmigraciones, derechos por las mujeres, el derecho de la comunidad LGBTQ y más, es también el derecho a la salud, el acceso a la salud, por ejemplo, porque hay una amenaza también de recortes a la salud, que ya de por sí es muy complicado el tema de salud en los Estados Unidos porque es carísimo y no hay una protección universal para las personas, salvo el Obamacare, que cubre a ciertos grupos, que además también está por recortarse. Movimientos a favor de la educación, justamente con lo que se está viendo con el recorte, bueno, básicamente la desaparición del Departamento de Educación, como lo tiene proyectado el presidente Trump.
Y también, pues, por supuesto, defensa de las universidades. Las universidades ahora están tomando una posición más interesante. Habían estado como retraídas, pero hay que recordar que en Estados Unidos la mayoría de las universidades importantes, pues, son privadas y estamos viendo, por ejemplo, un intento de dar, digamos, de enfrentar, ¿no? Un poco esta embestida por parte de la administración Trump. Totalmente. Mi querido Jesús García, periodista, por supuesto, de la opinión de Los Ángeles, en el Canal 11 también, por supuesto, con este excelente programa al lado de mi querido Kurt Hartbar, Alina Duarte y demás personalidades que están con ustedes. Yo te agradezco como siempre, querido amigo, estos minutos para nuestra comunidad. Un gusto como siempre, Jesús. Un placer. Gracias.